Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos y bienvenidos otra vez a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Y hoy tenemos una sesión que es de actualización y un poquito de futuro sobre el tema de la nefropatía lúpica. No sé si ayer os pudisteis conectar al VirtuGEAS, a la reunión virtual del Grupo de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad Española de Medicina Interna, y en ella, en la primera mesa de este congreso virtual, se habló precisamente de nefropatía lúpica. Entonces, habló Luis Quintana. Luis es nefrólogo del servicio es consultor del servicio de nefrología de aquí del Hospital Clínico, es el coordinador de la CESUR de enfermedades glomerulares complejas y, como ayer dije, es nuestro nefrólogo de cabecera con el que consensuamos diagnósticos, tratamientos y seguimiento de los pacientes con nefropatía lúpica y, en general, con afectación renal en enfermedades autoinmunes. Entonces, la sesión de ayer estuvo muy bien, pero para nuestro gusto fue un poquito corta, y aprovechando que Luis ya tenía que hacer la sesión de ayer, le pedimos que hiciera una versión extended sobre la sesión de nefropatía lúpica. Entonces, la idea es que en los últimos meses han aparecido algunos papers de relevancia, las recomendaciones de EULAR de tratamiento de la nefropatía lúpica, algunos ensayos clínicos y alguna cosita sobre diagnóstico y seguimiento de los pacientes con nefropatía lúpica, y le pedimos a Luis que nos hiciese, digamos, un update sobre cómo está la situación en nefropatía lúpica y, además, hacia dónde pueden ir los tiros en el futuro. De manera que, Luis, muchas gracias por el doble trabajo que te hemos pedido y endavant. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerard, y por la invitación. Yo creo que en este formato, además de... Estoy compartiendo pantalla. Vale. La tenemos aquí. Perfecto. No, que comentaba que en este formato, además pues tendremos un poco más de tiempo para discutir. La idea es, desde el punto de vista del nefrólogo, comentar algunos de los aspectos claves sobre hacia dónde vamos en la nefropatía lúpica, ¿no? Y yo creo que, como comentaba ayer, es muy importante centrar que yo creo que hay tres palabras que definen un poco el futuro las perspectivas de la nefritis lúpica, y son el abordaje multidisciplinar, la terapia individualizada, y esto asociado evidentemente al uso de terapias dirigidas. Entonces, básicamente yo creo que lo primero que tendría uno que hacer cuando analiza una situación tan compleja como es la nefritis lúpica es centrar donde tenemos el problema, ¿no? Todos bien sabéis que esta enfermedad autoinmune afecta a una población diana muy característica, en edad fértil, mujeres, en edad productiva, con el impacto que tiene esto sobre la calidad de vida, sobre la sociedad, y que el riñón aumenta de manera dramática la mortalidad y disminuye la calidad de vida de estos pacientes. Pero a mí lo que me gustaría incidir de cara al problema es que realmente una de las características que hace que la nefritis lúpica sea tan compleja es su variabilidad. Es decir, hay variabilidad en las manifestaciones, la forma de presentación entre pacientes, pero también hay variabilidad en la presentación de diferentes brotes, por ejemplo, en una misma paciente. Y esto yo creo que impacta directamente sobre los desenlaces en las pacientes con nefritis lúpica. Evidentemente, estamos mucho mejor que hace algunas décadas, pero a pesar de haber optimizado el gold estándar en el tratamiento, seguimos teniendo, yo creo, unas tasas de enfermedad renal crónica avanzada y terminal que no son ideales, que son francamente mejorables. Y creo que en parte la explicación de este problema radica en que tenemos unos espacios en blanco en el inicio de la historia de la enfermedad, porque realmente carecemos de marcadores de estratificación que nos permitan predecir el riesgo de desarrollo de la enfermedad, que nos permitan detectar la enfermedad en una fase preclínica, con lo cual, cuando empezamos el tratamiento, normalmente siempre tenemos algo de desventaja, y esto comporta que al final pues aún tengamos al entorno de un 20% de pacientes que desarrollan una enfermedad renal crónica terminal o avanzada, con el condescendiente aumento de la mortalidad cardiovascular, disminución de la calidad de vida e incluso disminución de la respuesta al tratamiento y generación de efectos colaterales y toxicidad. ¿Cuáles son los motivos también para que esto suceda? Pues aquí esta diapositiva
la revisión de consenso de este año del American Journal of Kidney Disease en nefropatía lúpica, yo creo que nos centra también en la problemática que tenemos. Tenemos una serie de manifestaciones renales, la proteinuria, las alteraciones del sedimento, la alteración de la función renal, que comportan un abanico de posibilidades de patrón de lesión muy amplio, tanto de nefritis proliferativa, que es nuestro problema más, digamos, inminente, pero también de nefritis no proliferativa y, sobre todo, también tener en cuenta que hay otras lesiones asociadas o no a la nefritis lúpica que comportan un empeoramiento del pronóstico, una alteración en la respuesta al tratamiento. Aquí me gustaría destacar, por ejemplo, la asociación con microangiopatía trombótica, la presencia de nefritis intersticial, no solamente de origen inmune, sino también asociada a fármacos, la presencia de glogonefritis crioglucomiménica o la presencia de daño isquémico en el contexto de una necrosis tubular aguda. Y yo añadiría, por ejemplo, un problema que no es infrecuente actualmente, las complicaciones renales derivadas, por ejemplo, de la obesidad. Y esto hace que realmente pues tengamos problemas a la hora de caracterizar las lesiones renales y saber la real incidencia de los diferentes patrones o el solapamiento de estos diferentes patrones. Pero también este problema de los biomarcadores impacta directamente en nuestra forma de valorar la respuesta al tratamiento. Aquí en esta diapositiva resumimos los criterios de respuesta completa, respuesta parcial y no respuesta, según las diferentes guías de tratamiento. Recientemente se había actualizado la de Euler. Yo creo que hay bastante consenso en que una cifra por debajo de medio gramo de proteinuria en 24 horas es una cifra bastante segura y una cifra en la cual el paciente realmente tenemos más certeza, aunque ya veremos más adelante que no es del todo, no es un 100% de que el paciente está en remisión completa. Y luego tenemos la respuesta parcial, que básicamente hablamos de una disminución de un 50% en la proteinuria basal, pero que muchas veces tiene ciertas dificultades a la hora de su interpretación y que siempre además debe estar correlacionado la interpretación del descenso de la proteinuria en la evolución de la función renal del filtrado glomerular. Yo creo que, además de la cifra, el problema grave que tenemos es el tiempo en cuando tenemos que valorar, porque todos sabemos, y es bastante conocido, que el tiempo de duración del brote, el tiempo de duración del proceso inflamatorio a nivel renal, es un factor independiente de la sobrevida renal. Y no olvidemos que el objetivo final no es controlar el brote. El objetivo final es disminuir la pérdida de función renal a mediano y largo plazo en estas pacientes. Entonces, hay diferentes criterios de refractoriedad. Yo creo que las definiciones de Euler se adaptan bastante bien a lo que conocemos, aunque no son perfectas. Hablamos de una falla, de refractoriedad cuando a los 3-4 meses de tratamiento no hay una mejoría. Y ahora hablaremos un poco más al respecto. O no conseguir una remisión parcial a los 6 a 12 meses. O no conseguir una remisión completa a los 2 años de tratamiento. Puede ser que aquí yo creo en el tema de los tiempos es una variable aún por definir, aún por trabajar y probablemente hacia aquí deberían ir los tiros e intentar tener un abordaje diagnóstico o de monitorización que nos permita establecer realmente cuándo deberíamos valorar la respuesta al tratamiento. Sin embargo, la experiencia y los estudios que tenemos nos permiten, tenemos ciertas herramientas que nos permiten decir que vamos pisando un terreno más firme, ¿no? Predictores de buen pronóstico renal, pues sabemos claramente que una proteinuria por debajo de 1 gramo en 24 horas a los 6 meses y una proteinuria por debajo de 0,7 gramos al año, donde realmente son parámetros de buena respuesta. Si, por ejemplo, se acompañan de una recuperación rápida del consumo del complemento. Y otro problema que tenemos añadido es que además de la dificultad en los biomarcadores renales, como hemos visto en anteriores diapositivas, hay diferentes patrones de lesión en la paciente, lesión renal en la paciente con lupus. Y ahora no vamos a entrar en detalles de inmunología, pero que sí que es verdad que las diferentes presentaciones pueden estar medidas por diferentes mecanismos inmunes y que probablemente en un tratamiento ideal deberíamos abordar en diferentes fases diferentes vías de señalización. Y esto, claro, desde la perspectiva de una única biopsia al momento del diagnóstico,
pues genera muchas limitaciones. Y yo creo que en eso se resume lo que realmente sabemos actualmente del valor de la biopsia renal en el diagnóstico y en el pronóstico de la nefritis lúpica. Generalmente, los índices de actividad no tienen una muy buena correlación con el desenlace renal de estas pacientes. Evidentemente, influyen drásticamente en el tratamiento que hacemos de inducción y también pueden influir en el margen de respuesta que podemos esperar. Pero en cuanto a la predicción de riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica, pues los números no son muy halagüeños. En cambio, lo que sí sabemos es que cuando hay cronicidad, esto realmente sí que tiene una correlación directa con el pronóstico renal. Y otra cosa muy importante que cada vez cobra más valor, y es que la lesión extraglomerular puede ser incluso desde el punto de vista pronóstico más importante que la misma lesión glomerular. Entonces, ¿cuál es el papel del compartimiento intersticial en todo esto? Pues realmente no solamente es el proceso inflamatorio de la autoinmune relacionado con la nefritis lúpica, no solamente es cómo se desarrolla en el tiempo, sino también es cómo impacta esto en la función renal y en la adaptación renal en una paciente, normalmente pacientes jóvenes, menores de 40 años, que aún conservan muchos mecanismos de adaptación renal. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene inflamación renal en focal, esta respuesta focal puede ser compensada por las unidades nefronales que no están afectadas, lo que redunda en que la paciente pueda mantener una función renal en principio dentro de parámetros normales, pero que tenga nefropatía activa. Y en este sentido, uno de los principales damnificados es el compartimiento intersticial. Entonces, esto pues, nos permite reforzar el concepto de que la lesión intersticial es importante, tanto la asociada al lupus como la asociada al daño crónico y a la pérdida de reserva renal. Entonces, yo creo que esta primera parte de la charla era un poco para consolidar el valor que yo creo que nosotros como grupo le damos a la biopsia de control. La biopsia de control se necesita no solamente para saber si estamos en remisión histológica o no, cómo ha progresado la fibrosis, sino que además es una herramienta que, si la vamos perfeccionando y la vamos complejizando utilizando más técnicas diagnósticas, nos puede permitir entender la naturaleza de la respuesta al tratamiento, establecer con mayor firmeza la seguridad de este tratamiento y definir claramente si hay falla o no del tratamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, Gemma Lledó trabaja con nosotros y está desarrollando o está acabando de perfilar los datos de nuestra experiencia a este respecto, que espero que en breve podamos publicar. Entonces, yo creo que queda bastante claro que debemos defender el uso de la biopsia de protocolo y de biopsia de control en la paciente con nefritis lúpica. Pero evidentemente, yo creo que necesitamos ofrecer desde el punto de vista del análisis de estas muestras más herramientas para que se pueda gestionar mejor el tejido y para que se pueda obtener más rendimiento, no solamente para establecer pronóstico, sino también para predecir y valorar la respuesta al tratamiento. Y una de estas iniciativas que tenemos en marcha es el uso y la aplicación de la microscopía confocal ex vivo para analizar en tiempo real la biopsia renal en indicaciones no oncológicas. Hemos hecho una primera prueba de concepto que hemos publicado recientemente en el Journal of Nephrology, en el cual hemos confirmado realmente que la correlación entre la histología convencional y el uso de esta técnica, que básicamente implica coger un cilindro renal en fresco y realizar un procedimiento muy sencillo de coloración con naranja diacridina y ácido acético, para después hacer una serie de fotos de escáner y obtener imágenes histológicas en menos de 3 minutos, o en torno a 3 minutos es el tiempo que tardamos en obtener la imagen. Entonces, este estudio confirmó que haciendo el estudio en fresco sobre estos cilindros y posteriormente haciendo el procesamiento convencional en bloque de parafina, en primer lugar, había muy buena correlación y no se presentaban artefactos utilizando este procedimiento previo al procedimiento de fijación en parafina convencional. Y aquí vemos cómo realmente la correlación es muy buena y que las imágenes, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen vemos la imagen de hematoxilina eosina generada de forma digital a través de la microscopía confocal ex vivo y comparada con la convencional.
Y realmente hay muy buena correlación. Aquí vemos cambios crónicos, por ejemplo. Puede ser una herramienta que consideramos que puede ser útil para cuantificar la fibrosis, por ejemplo, de manera rápida y, por ejemplo, para decidir, estoy viendo en fresco, cómo lo gestionamos de cara a utilizarlo para técnicas de biología molecular, para técnicas de inmunohistoquímica. De hecho, también hemos confirmado que no hay alteraciones en el DNA y que también las proteínas se mantienen viables para su análisis, por ejemplo, por técnicas de espectrometría de masas. Respecto al tratamiento, es evidente que si nos debemos de preparar con la biopsia de control y utilizar técnicas digitales para obtener un seguimiento más objetivo de la remisión o de la presencia de fibrosis a nivel histológico, esto tiene un objetivo, y ese objetivo básicamente es conseguir establecer cuál es la terapia más adecuada para cada paciente. Hemos dicho que la variabilidad es un factor importante. Aquí tenemos en esta diapositiva lo que hacemos habitualmente, el gold estándar. No nos vamos a detener ahora a explicar esto. Yo creo que, y ayer insistíamos mucho en el GEAS, en que evidentemente hemos mejorado muchísimo con respecto a otras décadas. Cada vez tenemos más experiencia con los tratamientos y cuando se utilizan mejor los tratamientos, pues hay menos efectos colaterales, pero está claro que hay un grupo de pacientes que realmente se nos escapan, hay un grupo de pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica y probablemente obtener beneficio o mejorar los resultados del desenlace renal en estas pacientes nos implicará utilizar tratamientos secuenciales, combinar terapias clásicas con terapias dirigidas y probablemente no ser tan rígidos en cuanto a los tiempos y en cuanto a las formas de combinar estas terapias estándar, el uso de ciclofosfamida, micofenolato, el Dolquine, evidentemente la hidroxicloroquina como una herramienta fundamental que se ha demostrado en diversos estudios que disminuye el riesgo de brote renal, que tiene un impacto positivo sobre la sobrevida renal, pero también insistir en la importancia de intentar predecir en qué grupo de pacientes hemos de intentar un tratamiento más dirigido desde fases más tempranas, incluso durante la inducción o durante la inducción a los 3-4 meses. Eso lo podemos discutir más adelante. Y después de esto me gustaría detenerme en algunos aspectos, sobre todo del tratamiento de la nefritis lúpica refractaria. Algo más del cambio, que si pones esquema urolupus y no responde, pasas al micofenolato, o lo más frecuente que hacemos, que cuando no responde al micofenolato pasamos al esquema urolupus. Y me gustaría hacer algunas precisiones sobre el rituximab. Evidentemente, yo creo que es un ejemplo claro de cómo la ausencia de buenos biomarcadores impacta directamente sobre el diseño de los estudios y pues yo creo que este es el resultado de lo que tenemos en la vida real, ¿no? Y es que a pesar de que los ensayos randomizados y controlados no fallaron en determinar un beneficio del rituximab, todos sabemos que es un tratamiento de rescate de primera línea y sabemos que hay un grupo de pacientes que se benefician y que el tiempo para conseguir una respuesta completa se acorta cuando se utiliza el rituximab. Además es un fármaco bastante seguro, pero evidentemente tenemos vacíos. ¿Cuál es el papel del conteo de células B para monitorización de la respuesta en el tratamiento con rituximab? Y aquí me gustaría incidir que no solamente hemos de ir a mirar la respuesta o a nivel sérico periférico, sino después de todo lo que comentamos anteriormente, queda bastante claro que igual que tal vez donde nos interesa saber cuál es el efecto de rituximab y cuál es el impacto, por ejemplo, en la lesión de células B, es a nivel tisular. ¿Cuál es el rol de la combinación de rituximab y belimumab y en qué momento lo debemos aplicar? ¿En qué momento lo debemos combinar? Esto también yo creo que a día de hoy en el lupus no tenemos una respuesta clara. En el campo de la nefropatía membranosa primaria hay algunos datos que nos ilustran que en pacientes de riesgo refractarias a rituximab o que hacen taquifilaxia con rituximab porque responden pero rápidamente recaen, aumenta el título, por ejemplo, el anticuerpo anti-FLA2R, añadir belimumab ha conseguido mejorar la tasa de respuesta inmunológica y la tasa de respuesta clínica renal. Y también saber que si podemos monitorizar en el futuro mejor la respuesta al rituximab, tenemos también opciones en las cuales se puede modular la potencia de este bloqueo de la célula B, ¿no? Tenemos el ofatumumab y el obinutuzumab, que recientemente el estudio Nobility ha demostrado que también juega un papel y que ayuda a disminuir
dosis de esteroides y a mejorar los resultados en la paciente con nefritis lúpica. Respecto a anticalcineurínicos, yo creo que esto es un tema recurrente en la interacción entre nefrología, medicina interna, reumatología, en el campo de la nefritis lúpica. Los nefrólogos, después de nuestra experiencia ya consolidada en el campo del trasplante, nos sentimos bastante cómodos utilizando estos fármacos, pero también conocemos sus peligros, ¿no? Y realmente somos conscientes de que no solamente hay un efecto inmune, sino que el efecto no inmune es potente y bastante efectivo a corto plazo. Por ejemplo, sabemos que por mecanismos posodocitarios, por protección de la aparición de apoptosis en el podocito, por estabilización del citoesqueleto de actina, son fármacos antiproteinúricos muy efectivos, pero todos sabemos que pueden ser nefrotóxicos y que requieren, y esto quiero insistir, sobre todo acerca de los estudios publicados con voclosporin, de una monitorización muy estricta de los niveles, sobre todo cuando uno está comenzando el tratamiento, porque realmente la ventana terapéutica es estrecha y depende de muchos factores metabólicos en el paciente, de farmacogenómicos, y realmente a día de hoy la única manera que tenemos de hacer una terapia segura es controlando muy bien los niveles. Y no está de más decir también que son fármacos que aumentan el riesgo cardiovascular porque pueden ser inductores de diabetes, sobre todo el tacrolimus y hipertensión. Pero realmente son fármacos que yo creo que, por ejemplo, en combinación con rituximab se pueden potenciar los efectos positivos y reducir los efectos colaterales. Y realmente, aunque la evidencia que tenemos sobre todo es de estudios en Asia, la tripeterapia con micofenolato a dosis de 1 gramo al día y un anticalcineurínico ha demostrado que es eficaz con respecto al estándar en la consecución de una respuesta renal a los 6 meses. Y eso yo creo que influye mucho su efecto antiproteinúrico. Los resultados o los datos obtenidos con voclosporin confirman esta eficacia en un estudio fase 2. Actualmente está en marcha el estudio fase 3. Pero ojo, yo creo que un tema importante es el tema de la toxicidad y el tema de la monitorización de los niveles terapéuticos. Y yo creo que es indudable que a día de hoy no podemos plantearnos un tratamiento de inducción y de mantenimiento de una paciente con nefritis lúpicas, sino considerar de entrada el daño acumulado y el daño crónico que genera una dosis acumulada alta de esteroides. Yo creo que es uno de los objetivos a cumplir. Además de que aún hay un grupo de pacientes que nos progresan y nos evolucionan a la enfermedad renal crónica avanzada, este es otro de los problemas fundamentales que puede incidir, por ejemplo, en temas como la adherencia al tratamiento, la respuesta a otros tratamientos e incluso si se asocia a obesidad, aparición de problemas cardiovasculares en los mismos resultados y desenlaces renales. Sin embargo, yo creo que para abordar este tema, además de un ejercicio clínico y terapéutico muy juicioso, necesitamos de elementos de la biología molecular. Necesitamos disecar y conocer muy bien cuáles son las vías inflamatorias que conducen al daño renal en la nefritis lúpica. Necesitamos conocer cómo es el comportamiento de las células renales en el proceso inflamatorio, establecer claramente cuáles son los cambios moleculares durante el curso clínico de la enfermedad, y esto nos va a permitir no solamente saber dónde hay que actuar, sino cuándo hay que actuar. Esto yo creo que también es otra de las preguntas que tenemos en el aire, ¿no? Y todo esto evidentemente redundará en una mayor seguridad y en una mejor predicción de los efectos off-target. Yo aquí, por ejemplo, en aras del tiempo me gustaría hacer un comentario sobre la firma molecular del bloqueo del receptor de interferón tipo 1, específicamente aquí antes sabemos que actúa anifrolumab. Yo creo que es tanto por estudios en modelos animales como, por ejemplo, modelos de enfermedad de lupus monogénico, sabemos que realmente es una vía que amplifica no solamente la respuesta inflamatoria, sino que podría tener implicaciones directas sobre la aparición precoz de fibrosis y
es una vía potencial o un ejemplo potencial de cómo conociendo bien estas vías, disecando bien desde el punto de vista molecular dónde debemos actuar, podemos mejorar resultados con las terapias que ya disponemos en la práctica clínica. Aquí tenemos una tabla que resume los ensayos en activo actualmente en la nefritis lúpica. Hemos hablado un poco de voclosporin, ahora estamos esperando los resultados del estudio fase 3. Hemos hablado de brentuximab como una opción también de tratamiento en inducción para disminuir la dosis acumulada de esteroides, para acortar el tiempo de brote. Y ahora mismo, después del Nobility, estamos pendientes de comenzar el estudio fase 3 para confirmar estos datos. Pero ahora, en las siguientes diapositivas, me gustaría hablar sobre belimumab y algunas pinceladas de lo que podemos esperar de anifrolumab. Ya lo habíamos comentado hace poco en una sesión aquí del servicio de autoinmunes, el estudio BLISS en nefritis lúpica reporta algunos estudios prometedores. También nos genera muchas preguntas, pero reporta algunos estudios prometedores, como es la frecuencia o la aparición de una respuesta renal. Esto hay que decir que estamos hablando aquí proteinurias por debajo de los 7 gramos al día, pero realmente los resultados comparando el gold standard con placebo con belimumab, pues muestran unas claras diferencias y una cosa que me parece importante señalar es la proporción de pacientes que consiguen bajar de 0,5 gramos al día. Esto es importante, ¿no? Porque los resultados del estudio a la semana 52 y 104 hablaban inicialmente de proteinurias por debajo de 0,7, pero aquí vemos cómo también los estudios son especializados en cuanto al porcentaje de pacientes que manteniendo una función renal estable consiguen hacer este cambio que de momento tenemos como un parámetro de respuesta completa. Entonces yo creo que belimumab sí que representa una oportunidad, de momento en nefritis lúpica leve o moderada, en nefritis lúpica severa yo creo que no tenemos suficientes datos de momento publicados. Puede ser muy útil en los pacientes que no consiguen una respuesta completa. A veces hablamos que conseguir la respuesta completa clínica e inmunológica en la paciente con nefritis lúpica muchas veces es muy complicado. Sí, esto es así y tiene un coste, pero realmente debería ser nuestro objetivo para mantener, preservar y mejorar la sobrevida renal a largo plazo en estas pacientes. En este sentido, también podría ser útil en pacientes que frecuentemente recaen y lo que yo creo que realmente genera un espectro de posibilidades muy importantes es optimizar la eficacia, la seguridad en cuanto a reducción o ahorro de dosis de esteroides. Y esta es un poco también para insistir en que, y ya lo hacemos yo creo aquí como grupo que trabaja en el campo de la nefritis lúpica, en intentar ir por delante un poco de las opciones terapéuticas que se nos van presentando, intentando establecer un panel de biomarcadores que nos permitan mejorar la manera como monitorizamos la respuesta al tratamiento y cómo podemos objetivar nuestra respuesta. Y realmente, no sé qué ha pasado en esta diapositiva, había pero básicamente lo que quería resaltar es que los datos que tenemos con anifrolumab son en el lupus eritematoso sistémico extrarrenal y realmente se ve que a la semana 52 hay una clara mejoría en la respuesta, en la disminución de la actividad y que más pacientes en la rama de anifrolumab responden con respecto al placebo. Y en vista de lo que hemos comentado antes sobre mecanismos moleculares, es realmente esperanzador y necesario conocer los datos del estudio TULIP en nefritis lúpica para intentar establecer cuál sería el papel de este fármaco o el bloqueo de esta vía de señalización en el contexto de la nefritis lúpica y los desenlaces renales en estas pacientes. En conclusión, y yo creo también un poco para ver un tiempo de discusión y de preguntas, de comentarios. La nefritis lúpica es una entidad compleja, es una situación compleja en la cual evidentemente hay factores genéticos y ambientales que determinan la aparición de un fenómeno autoinmune sérico y periférico y que en este momento probablemente antes de tener manifestaciones clínicamente aparentes a nivel renal, el tratamiento con bloqueo de la célula T o la célula B
el bloqueo del receptor de interferón podrían ser las herramientas más adecuadas. Desafortunadamente, cuando hacemos la biopsia normalmente es porque hay una indicación clínica y los pacientes han presentado un sedimento activo, una proteinuria por encima de medio gramo, una alteración de la función renal, pero ya como vemos y de un punto de vista cronológico, cuando se produce la disfunción renal aguda, ya han pasado muchos fenómenos y debemos atacar seguramente en esta fase más un tratamiento antiinflamatorio. Aquí yo creo que el papel de los esteroides, aunque hemos dicho que hay que disminuir la dosis acumulada de esteroides, pues aquí la biopsia renal, en función de la inflamación y actividad que damos en la biopsia, pues los esteroides hay que usarlos en choques y cuando son necesarios, con la oportunidad es muy importante en el tratamiento con corticoides. Pero, evidentemente, se abren nuevas expectativas ahora del bloqueo, no solamente del uso de corticoides como antiinflamatorios, sino hay otras posibles dianas terapéuticas, como el bloqueo del complemento o el bloqueo específico de citoquinas, antiglukina 17, por ejemplo, como formas de controlar la inflamación cuando ya se ha producido la lesión renal. Y finalmente, lo que queremos evitar, la fibrosis renal. Yo creo que uno de los aspectos en los que ya trabajamos en el grupo es a intentar cuantificar la fibrosis de la manera más objetiva desde el momento en que tenemos el diagnóstico de la nefritis lúpica para poder determinar pronóstico y también para evaluar las terapias. Las terapias se tienen que evaluar también en cuanto y tanto a su capacidad de reducir la progresión a fibrosis. Y yo creo que en un problema tan complejo, tan variable, evidentemente no nos podemos apuntar siempre al mismo caballo, no podemos intentar siempre el mismo abordaje terapéutico y debemos intentar ampliar nuestra visión, nuestro panorama terapéutico para poder conseguir unos mejores resultados renales en la paciente con lupus. Esto yo creo que no hay otra forma que hacerlo que estudiando un poco mejor desde el punto de vista molecular a nuestros pacientes, siendo bastante dedicados a obtener muestras en pacientes naïf o sin tratamiento, que esto nos va a permitir tener un grupo de pacientes y comparar cada paciente, o sea, cada paciente tiene su propio control. Si tenemos muestras naïf, esto es muy importante para poder utilizar tecnologías como las técnicas omics, proteómica, metabolómica, e intentar establecer de una manera, desde un abordaje molecular, cómo podemos incidir para mejorar los resultados terapéuticos que ya contamos. Una técnica, yo creo, de mucho futuro es el single cell, y nosotros ahora estamos trabajando en ello, ahora lo comentaremos, y también, por ejemplo, ahora tenemos Marchi Pale y Alexandro del Servicio de Inmunología, estamos desarrollando, intentando establecer una aplicación para el uso de la citometría de flujo en orina, que nos ayuda a establecer actividad y también en el futuro algún criterio de respuesta al tratamiento. Y recientemente hemos colaborado, esto es un abordaje que no es de proteómica, pero utilizando técnicas de ELISA. Por ejemplo, esto es otra herramienta más, ¿no? Hemos colaborado con el grupo de la Universidad de Antioquia, conjunto con el doctor Gómez Puerta del Servicio de Reumatología, en una cohorte de pacientes latinoamericanas, colombianas. Hemos visto cómo, por ejemplo, seguramente un solo biomarcador no va a ser suficiente, ¿no? Vamos a citar un panel de biomarcadores para poder establecer pronóstico y respuesta al tratamiento de una manera más precisa, ¿no? Y, por ejemplo, aquí vemos cómo los anticuerpos anti-C1q en el suero y los niveles de ceruloplasmina a nivel urinario se correlacionaron bien con la actividad en la biopsia, con la aparición de semilunas, y un marcador como MCP1 se correlaciona muy bien con la transición epitelio-mesenquimal y con el daño crónico en estas pacientes. Es evidente que estos abordajes utilizando una técnica de ELISA pues tienen también serios inconvenientes, pero también nos abren la puerta y nos enseñan el camino para utilizar técnicas más complejas como las que hemos comentado antes. Y finalmente, un aspecto sobre farmacogenómica. Yo creo que este es un problema clínico habitual, ¿no? Tenemos la misma paciente con la misma prescripción, puede tener desde no tener un efecto terapéutico y tener solo efectos tóxicos, a tener un efecto terapéutico y no tener efectos tóxicos, y viceversa. Pues aquí también hemos de trabajar mejor
para mejorar, por ejemplo, nuestro seguimiento y nuestra valoración de la adherencia al tratamiento. No estoy diciendo que no sea un problema importante la adherencia al tratamiento y en muchos casos lo vemos, ¿no? Pero también que haya factores individuales en las pacientes que alteren o modifiquen la respuesta al tratamiento y su riesgo de desarrollar efectos colaterales. Por todo esto, yo creo que debemos de caminar, y esto ya lo hemos comentado muchas veces con Ricard, hacia una nueva taxonomía de la nefritis lúpica, hacia clasificar la nefritis lúpica no solamente según la clase histológica glomerular, sino hacia clasificar la nefritis lúpica en función de la respuesta al tratamiento y el pronóstico renal. Y evidentemente estos esfuerzos no pueden ser individuales, se debe colaborar de una manera multidisciplinar. Yo creo que un ejemplo es este estudio 3TR con financiación europea a largo plazo, en el cual estamos nosotros trabajando como grupo y que yo espero que nos den pues nuevos datos y nuevo conocimiento que nos permita aplicar todo esto que hemos comentado hoy al manejo diario de nuestros pacientes. Finalmente, dar las gracias por vuestra atención y, evidentemente, dar las gracias a todo el equipo que ya hemos ido consolidando y que trabaja desde diferentes esferas para que no solamente este conocimiento básico se traslade a la clínica, sino para que nosotros como grupo también vayamos creciendo y podamos obtener mejores resultados. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. La verdad es que ayer, después de escucharte en la sesión, nos quedamos con ganas, digamos, de esta versión extendida y yo creo que en fin, ha sido muy útil, digamos, profundizar o gastar un poquito más de tiempo en algunas de los aspectos que comentaste ayer y que hoy has vuelto a repetir. Yo quería hacer sobre todo dos comentarios. El primero es que, como has comentado, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en el tratamiento, ya no tan solo de la nefropatía lúpica, sino en general de los enfermos con enfermedades autoinmunes, ¿no? Y seguramente pasaremos de tratar a todas las nefropatías lúpicas proliferativas con un standard of care a tratar de forma personalizada. Ya veremos cuándo, y si nosotros lo vamos a ver esto. De manera que probablemente, dependiendo de datos, como tú has comentado, biomarcadores o datos de la biopsia o otros marcadores, la firma del interferón, la misma nefropatía lúpica proliferativa o la misma paciente o pacientes con el mismo tipo de nefropatía histológica de manera diferente, y esto es probablemente hacia donde vamos, ¿no? Y para esto, como tú has comentado, pues es necesario aumentar el conocimiento y profundizar en el conocimiento de los mecanismos patogénicos y de las vías de señalización y de las dianas terapéuticas. El segundo comentario que viene a raíz de esto es que me ha gustado mucho una de las primeras diapositivas que has puesto, en el sentido de que cuando nosotros diagnosticamos la nefropatía lúpica ya hay una lesión establecida y que probablemente lo que deberíamos hacer sería intentar establecer, si no el diagnóstico, sí quizás el riesgo de que aquella paciente desarrolle una nefropatía lúpica, y esto será también a través de biomarcadores, de manera que en el momento en que diagnostiquemos una paciente con lupus, quizás en ese momento, mediante el estudio de vete a saber qué biomarcadores, le podremos decir, mire, usted tiene un riesgo tanto de tener nefropatía lúpica y, por tanto, el tratamiento más adecuado quizás será este o quizás será otro, ¿no? Más enfocado a o inhibir las vías del interferón o inhibir algún tipo de citoquina o bueno, alguna otra vía patogénica. Bueno, en fin, que me ha gustado mucho la sesión, ya me gustó ayer y hoy la versión extendida me ha gustado también. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias, Gerard. No, yo realmente, el comentario es, ayer, por ejemplo, comentaba, porque yo creo que es evidente, ¿no? Hay un grupo de pacientes con el standard of care va muy bien y no dan ningún tipo de problema. Eso lo sabemos y eso se debe continuar haciendo porque en el balance costo-beneficio hay muchas cosas que se hacen bien y hay pacientes que van bien, pero debemos ser conscientes que debemos establecer un timing en el cual debemos de decir, esta paciente no va bien o puede no ir bien, y entonces requerirá una intensificación del tratamiento o utilizar otras herramientas diagnósticas para objetivarlo. Y esto desde el punto de vista del coste, que yo sé que, por ejemplo, en el campo de la medicina interna y la reumatología, pues comparar el precio de la ciclofosfamida con el precio de las terapias dirigidas de los biológicos es evidente y sabemos, realmente yo considero que la ciclofosfamida es un tratamiento muy efectivo,
pero es un tratamiento tóxico que tiene su tiempo tiene su momento, ¿no? Para el tratamiento de la nefritis lúpica, pero también debemos analizar el coste en cuanto a pérdida de función renal, ¿no? Y lo que hemos comentado ahora, las pacientes, y esto Ricard siempre lo había resumido, nosotros lo que queremos saber es si lo que usted tiene es un lupito o tiene un lupus, ¿no? Eso desde el punto de vista renal yo creo que resume en parte lo que estamos hablando, ¿no? Y es que estas pacientes que tienen un lupus, que aunque se controle y consigamos una remisión completa, pero sabemos que tienen consumo de complementos, DNAs elevados, que sabes que a la mínima que dejan de tomarse la nefroprotección, que se asocia a obesidad, está el tema que tampoco nos ha dado tiempo de hablar un poco del deseo de embarazo, ¿no? Que también es otro tema importantísimo. Todo esto hace que tengamos que estar preparados para abordar ese grupo de pacientes de otra manera, ¿no? Y teniendo en cuenta que si conseguimos que esos pacientes nunca lleguen a la diálisis o a necesitar tratamiento sustitutivo renal, pues el balance costo-beneficio se ve de otra manera, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Luis, de nuevo. Ricard. Bueno, Luis, muchas gracias por esta magnífica presentación. Yo me gustaría hacer quizás una síntesis de cómo ha evolucionado nuestro enfoque del tratamiento de la nefropatía lúpica, porque creo que estamos a punto de tener un cambio, como tú has dicho, un cambio claro de paradigma. Nosotros vivimos en los años 70 y 80 del siglo pasado el advenimiento de los primeros tratamientos efectivos para la nefropatía lúpica, de ser una enfermedad prácticamente mortal en una chica joven de 20 o de 30 o de 40 años, y poder, gracias pues a la introducción de los inmunodepresores y de los corticoides y la ciclofosfamida, controlarles en la fase aguda y que no se murieran. Pasamos en los años 90 y el cambio de siglo a unos tratamientos que no solo permitían pues, que las pacientes superaran el brote mortal de su enfermedad, sino que tuvieran menos efectos secundarios, menos daño con el tiempo. Fue los años de la introducción de la pauta Eurolupus, la pauta del tratamiento con micofenolato o con los modernos anticalcineurínicos, la triple target therapy. Pero y también muy importante, y a mí siempre me gusta remarcar, hemos conocido más el valor de esas terapias adyuvantes, pues controlar bien los factores de riesgo vascular, tratamientos antiproteinúricos, controlar pues, factores como la obesidad, evitar el daño intersticial, conocer que hay pues, lesiones microtrombóticas en algunos pacientes que requieren pues, una aproximación terapéutica antitrombótica. Y todo eso nos ha servido durante los últimos 20-30 años a pues, mejorar ese aspecto. Y ahora nos encontramos que pues, todavía nos quedan probablemente un 30, un 20, un 30% de los pacientes que bueno, pues que ahí nos hemos parado, no conseguimos evitarles a la larga que entren en insuficiencia renal crónica terminal o que presenten una serie de efectos secundarios todavía pues graves, a veces más graves que la propia nefropatía. Y ahora pues estamos a punto de tener unas terapias biológicas que seguramente harán reducir ese porcentaje, pues obviamente no a cero, pero sí yo creo que de forma considerable de fracasos o relativos fracasos que tenemos con las terapias actuales. Pero serán unos tratamientos que por una parte, y como lo has comentado muy bien, pues serán mucho más caros, serán unos tratamientos que probablemente en algunos pacientes serán innecesarios, y decimos que ahora pues a lo mejor un 60 o un 70% ya nos funcionan los tratamientos actuales, pues hacer otro tratamiento probablemente tampoco esté justificado. Pero todo eso, decidir eso,
será el kit de la cuestión, decidir en qué pacientes vamos a iniciar esos tratamientos nuevos e iniciarlos ya desde el principio. Ahora tenemos siempre la estrategia de ir escalonadamente. O sea, empezamos tratamiento, pauta Eurolupus o micofenolato. Si no responden, pues les cambiamos de una pauta a otra, les ponemos rituximab o pasamos a triple target therapy, pero vamos casi por detrás. Y lo que queremos es ir por delante. Y bueno, pues la semana pasada, hace 15 días, nos presentaba Munderhammer los magníficos resultados o los resultados aceptablemente buenos con el belimumab, que nos van a llevar a que serán aceptados para su indicación en la nefropatía lúpica, y tenemos que tomar la decisión. Vamos a dar belimumab a los pacientes ya de entrada con nefropatía lúpica, a todos, a algunos, basándonos en algunos parámetros clínicos, basándonos en biomarcadores modernos. Dentro de 4 días tendremos resultados con el anifrolumab, con el obinutuzumab, con todos estos nuevos que seguramente esperemos que nos van a salir ya positivos. Hemos aprendido mucho a hacer ensayos y ya esperamos tener resultados positivos, y que son ensayos realizados en pacientes ya desde el principio, en pacientes naïf. Por lo tanto, el kit de la cuestión va a estar en que el año que viene o dentro de 2 años, cuando tengamos un paciente que diagnosticamos de nefropatía lúpica, que vamos a la sesión de nefropatología, sale nefropatía lúpica tipo 3, tipo 4, tipo 5, mixta, pues cuando tengamos que decidir el tratamiento ya no diremos, bueno, pues le ponemos Eurolupus o le ponemos micofenolato, y bueno, y si ya va bien, pues perfecto, y si no, pues ya veremos si le ponemos rituximab o le cambiamos de una... No, tendremos que decidir en ese momento si le ponemos Eurolupus o micofenolato más belimumab o más anifrolumab, o, bueno, ya está bien, le damos Eurolupus y ya está. Y ese será el kit de la cuestión, y tendremos que pensar mucho cómo hacemos las modificaciones de indicaciones. Pues si la proteinuria es superior a tantos, si tiene pues ya datos de insuficiencia renal, si en la biopsia vemos tal o tal lesión, o si quizás algún otro biomarcador pues nos es útil, si tiene una firma de interferón alfa positivo, no sé, todo esto está todavía un poquito verde, pero será lo que nos va a marcar, Es decir, estemos preparados que dentro de 1 año o 2, de las sesiones estas de nefropatología va a salir, no decir, bueno, le ponemos Eurolupus o le ponemos micofenolato, sino va a salir, le ponemos Eurolupus más belimumab, le ponemos Eurolupus más anifrolumab, y eso será el kit de la cuestión. Estemos un poquito preparados para esto. No sé què opines, Luis i Gerard, un poquito, obrim una miqueta el debat d'aquesta idea. És un canvi de paradigma que ja no serà només filosofia, sinó que aquell dia haurem de decidir cosas muy concretas y muy seriosas. Sí, sí, de acuerdo completamente, y ya estamos muy cerca. Yo creo que tenemos el ejemplo de la oncología, ¿no? De las terapias dirigidas en oncología, cómo en pocos años han pasado de terapias de rescate a ser terapias de primera línea, ¿no? Yo, por ejemplo, en el campo del belimumab, y esto yo creo que con Gerard tenemos un par o tres de pacientes, de las pacientes que nos ha costado mucho inducir remisión con un esquema Eurolupus, o que ha requerido incluso un cambio de micofenolato a esquema Eurolupus, o por un problema de adherencia o por un problema de falta de respuesta, que a pesar de haber conseguido un buen resultado renal, porque hacen una remisión, muy buena remisión parcial o una remisión completa renal, consiguen con consumo del complemento, con DNAs muy elevados. Probablemente yo creo que este perfil de paciente sería ideal ya de entrada para el belimumab. Igual el tiempo es ahí un poco el tema, ¿no? ¿Hasta cuándo debemos de esperar, no? A veces dices, no, y inicialmente hay que tener paciencia con la proteinuria, no alarmarse porque el paciente está a la mitad del esquema Eurolupus y de momento la proteinuria no se entera. Pero sí que es verdad que yo creo que nos van a ayudar a mejorar estos números, estos resultados en este grupo de pacientes que comentabas muy bien, este 20-30% de pacientes en los cuales sabemos de entrada que aunque inicialmente el aguanta, son pacientes que mantienen proteinurias residuales por encima de 1 gramo, pacientes que mantienen actividad en el sedimento y consumo del complemento, y estos pacientes yo creo que se benefician de optimizar la terapia estándar
y lo que debemos yo creo que un poco precisar y concretar es cuándo lo debemos hacer, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y desafortunadamente es probable que no tengamos la respuesta a día de hoy, ¿no? De lo que comentaba Ricard en las sesiones de los jueves del Grand Round. Vamos a tener que decidir si además de Standard of Care le damos belimumab, no le damos belimumab, o le damos anifrolumab o no le damos nada y seguimos con micofenolato o con la pauta de ciclofosfamida del Eurolupus. Como pasó con el lo vimos, y me acuerdo que los primeros pacientes con belimumab habían pasado por 3-4 líneas de inmunosupresión y ahora probablemente somos un poquito más laxos y lo damos antes. Ayer en el GEAS incluso la segunda mesa redonda era un pro y en con a raíz de cuánto dar belimumab, ¿no? Si era mejor darlo antes o cuanto antes mejor, con el argumento de que reduce el daño, ¿no? Y la verdad es que los dos, digamos, ponentes llegaron más o menos a la misma conclusión, y es que, bueno, que probablemente no se debía esperar y en el momento en que uno decidiera que igual era útil, en aquel momento no esperar más, pero probablemente no darlo de entrada, ¿no? Los subanálisis e intentar perfilar un poquito más o identificar lo que decía Ricard, identificar mejor qué pacientes se pueden beneficiar de según qué pautas terapéuticas. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer, aprovechando que Luis lo tenemos aquí. Des de l'Hospital Mutual de Terrassa, l'Ignasi, no sé si té algun comentari. Per al·lusions, el meu dubte és el que comentava ahir. A quin malalt amb nefropatia lúpica li donarem el belimumab, però és el que ha dit el Ricard, que això igual serà la mare dels ous els pròxims anys. I, bueno, si algú té alguna idea de quin marcador pot marcar això, si en aquells malalts que tenim una proteinúria que no acaba de baixar serien un candidat, aquells que si hem de mirar això de la font no sé si hauríem de mirar el BAF o algun altre marcador, no sé, suposo que és la pregunta que tots tenim. Sí. Luis? Bueno, no, sí, jo crec que el que diu l'Ignasi també té sentit. A més dels marcadors convencionals que hem parlat, que malalt que té consum de complement, que no remunta al complement, que la proteinúria no està en paràmetres de remissió completa, també seria molt útil tenir una quantificació del bloqueig de BAF i la potencialitat de millora del bloqueig de BAF, per exemple, també quan vols combinar rituximab i belimumab seria obligatori, no? Tenir-ho. I realment, encara que no els resultats dels estudis per valorar-lo com un marcador d'activitat al moment del diagnòstic són bons i té bona correlació amb l'orina, jo crec que el més útil seria això, per valorar la resposta al tractament o la indicació d'un tractament, d'afegir un tractament. Perdó, Ignasi. Digues. No, era jo que volia dir que en aquest sentit volia també comentar que tota la gent que treballa en projectes, diguem, translacionals, és molt important aquesta informació i és molt important insistir, ara Covid mediant, si podem avançar i fer coses perquè realment ens hem de preparar i ens hem d'adelantar a l'oportunitat d'utilitzar aquests nous fàrmacs d'una manera que sigui intel·ligent i que sigui i que tingui recorregut, no? Sí. Jo l'únic comentari que volia afegir, i ser, doncs, potser una mica pessimista en això dels biomarcadors, és que potser, doncs, algú pensa que determinar, no sé, la signatura de l'interferó o el BLyS, o això és com, no sé, mirar la glicèmia o fins i tot mirar la creatinina. I sembla que és un problema molt important de cara a la distorsió dels resultats. És a dir, per exemple, s'ha vist que no hi ha una clara correlació entre
la signatura de l'interferó i la resposta al tractament antiinterferó i l'anifrolumab. Un pensaria que respondrien millor els que tenen una signatura d'anifrolumab positiva i resulta que et trobes resultats absolutament divergents. I sembla que el problema és que nosaltres diem signatura de rituximab, signatura de l'interferó, però és que hi ha diverses tècniques, diverses formes, diversos interferons que es poden sortir, que es poden determinar segons ho fas una tècnica o una altra. Per tant, sí, ens agradaria molt que un tractament dirigit hipotèticament o dirigit en principi a una diana, si mesurem aquesta diana ja tenim la indicació de quin pacient li donarem o un altre, la mesura de la tècnica de laboratori és un unmet need. No ho tenim tan fàcil. És com, no sé, els antifosfolípids, segons amb quina tècnica ho mesures, doncs, o en quin laboratori ho fas, et surt un resultat o un altre. Per ahir també al laboratori, i algun dia amb els del laboratori aquí poden afegir-se a discutir el tema, ens han d'ajudar a la decisió. Molt bé. Ignasi, tenies algun comentari a fer? Ignasi? Sí, perdona. No, ja està. No era redundant en la mateixa idea. Bàsicament, crec que aviat començarem a compartir moltes més dades i integrar moltes més dades diferents. I jo he posat l'exemple dels nivells de BLIS o de BAF, però em sembla que aviat començarem a integrar moltes més variables per prendre decisions de les que habitualment estem acostumats a prendre. O sigui, prenem decisions en base a un nivell de proteinúria, el complement, el DNA i 2 o 3 variables més, però probablement el que deia el Lluís, no? Potser aquí integrarem la farmacogenòmica, comencem a integrar coses de genètica i jo no ho veig tan lluny, potser no el pròxim any ni l'altre, però tinc la sensació que anem caminant cap a una integració de moltes més dades a nivell de risc cardiovascular, obesitat, totes aquestes coses crec que al final haurem d'aprendre a integrar-les totes perquè probablement el resultat final és diferent. Ja està, però no és sobre el mateix. Jo crec que és molt pertinent el comentari de l'Ignasi i hem de mirar l'exemple de l'oncologia, no? És molt important que cada malalt sigui el propi control. Llavors, a vegades tu dius, no, però si és molt difícil d'interpretar, doncs no ho fem, però és molt important tenir una mostra basal, una mostra naïf, que a vegades amb el malalt amb complicacions renals del lupus és molt difícil perquè quan arriba ja té tractament per la pell, per l'artritis i normalment si prens corticoides, el Dolquin hem dit que és un fàrmac que és efectiu, totes aquestes coses poden modificar una miqueta el panorama molecular de l'orina o del sèrum o del teixit d'aquestes malaltes. Però si tenim la mostra basal i veiem una mica la resposta al tractament, jo crec que en oncologia s'ha vist que en el malalt que és refractari i tu ves una firma molecular, una signatura molecular que predomina, doncs aquí seria un escenari per a intentar-ho i valorar-lo. I d'aquesta manera han avançat, per exemple, el tractament amb inhibidors de checkpoint amb el càncer. I ara veiem que hi ha malalts que realment han tingut una resposta molt interessant. També han tingut efectes col·laterals. Evidentment no serà fàcil, però jo crec que és el camí que hem de seguir. Molt bé. Doncs, si us sembla, ja són les 10:05, deixem-ho aquí. Y de nuevo, muchísimas gracias, Luis, y seguramente esperemos que a corto o medio plazo volvamos a poder tener una sesión de estas y hacer un update con nuevos datos acerca de todos estos aspectos que hemos discutido. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. La semana que viene, anuncio la sesión de la semana que viene, será una sesión que impartirá compañero de reumatología sobre la inmunogenicidad de los agentes anti-TNF, que es un tema también importante en la práctica clínica asistencial. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adeu.